Capítulo 6. Cuando uno contrae cólera o enteritis, el cuerpo expulsa líquidos rápidamente. Es por eso que se produce la deshidratación. Estrictamente hablando, uno muere no por las bacterias sino por la respuesta inmunológica del cuerpo. El método para prevenirlo era muy simple. Rehidratación oral. Mezclar sal y azúcar en cierta cantidad con agua para igualar la concentración con los fluidos corporales y luego dárselo continuamente al paciente. Ni siquiera era necesario poner inyecciones. Una solución que ayuda al cuerpo a resistir los síntomas de deshidratación. Este método simple se dio a conocer a finales del siglo XX, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con que el agua sola no funciona? Garnier inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Cómo debería explicar esto? No puedo simplemente decir que lo sé. Rápidamente hice trabajar mi mente. Hay un tratamiento que vi recientemente en un texto médico griego. Dice que es extremadamente efectivo para pacientes con estos síntomas. Sí, esto debería ser suficiente. Garnier parecía bastante convencido. Me acerqué a la cama del paciente y examiné el recipiente de agua que estaba junto a ella. Como esperaba, era simplemente agua normal. ¿Qué está haciendo? Alguien me preguntó en un tono irritado. Era el muchacho que transportaba los recipientes de agua. Piel un poco oscura para ser europeo y cabello muy corto y rapado. Parece de origen turco. O tal vez árabe. El muchacho suspiró profundamente. Estoy ocupado, por favor no me moleste y apártese. Cuida tu lenguaje, ay. Este señor es... Extendí mi mano para detener a Garnier que estaba a punto de enfadarse. No hay tiempo para esto ahora. Por favor, prepare agua lo más limpia posible. No, sería mejor hervirla. Y también necesitamos azúcar y sal. ¿Azúcar y sal? En lugar de responder, asentí con la cabeza. ¿Cuál era la proporción exacta? Creo que lo escuché brevemente durante una clase. Las bebidas iónicas con mayor presión osmótica que la sangre pueden, por el contrario, extraer agua del cuerpo. Pero la solución de rehidratación oral no produce desequilibrio sin importar cuánto se beba. Esto significa que puedes reponer líquidos rápidamente durante el combate. Debo comenzar con pequeñas cantidades y ajustar la proporción. Los monjes y la gente alrededor comenzaron a reunirse a mi alrededor. Yo también ayudaré a su lado. Vengan todos aquí rápido. A pesar de las repentinas órdenes de preparar sal y azúcar, obedecieron dócilmente. En estos momentos, ser de la realeza es conveniente. Probablemente si un mendigo callejero hubiera dicho esto, nadie le habría hecho caso. Solo tomó unos minutos completar un recipiente de solución de rehidratación oral. Primero di instrucciones de administrar la solución a niños y ancianos. Deben beber poco a poco cada 5 minutos. Incluso si vomitan, no se detengan. Los efectos aparecieron rápidamente. La mayoría de los pacientes con deshidratación severa recuperaron sus fuerzas en cuestión de horas. Necesitamos más por aquí. Rápido, informa a los otros miembros. Trae más sal y azúcar. No en esos pequeños recipientes, tráelos en sacos. Los monjes y caballeros que vieron la efectividad se movieron apresuradamente. Yo también estaba igual de ocupado. Mientras servía agua y añadía azúcar y sal, Garnier preguntó. Su Alteza, ¿hay algo más que haya leído en ese texto médico griego? No, mejor aún, si pudiera decirnos cuál es ese libro. Cuando regresemos al palacio, lo buscaré. Por ahora, noté las condiciones a mi alrededor. Camas de pacientes demasiado juntas, mantas sucias, instrumentos médicos usados sin desinfectar. Incluso sin ser médico o enfermero, era obvio que había problemas. Parece que hay muchas cosas que necesitan cambiarse aquí. Suspiré sin darme cuenta. Por ahora, comencemos con lo que recuerdo. El proyecto de remodelación del hospital, que comencé inesperadamente, continuó por más de 3 días. No solo era la solución de rehidratación oral lo que necesitaba mejorarse. El nivel de higiene ante hospital era lo peor posible. Si Nightingale viera esta escena, probablemente se horrorizaría. En realidad, los cambios que hice fueron solo cosas muy básicas. Limpiar frecuentemente para evitar la acumulación de polvo, lavar los instrumentos y herramientas médicas con agua limpia, y lavar regularmente las sábanas y la ropa de los pacientes.
Las personas que vieron la efectividad de la solución de rehidratación oral siguieron mis instrucciones sin protestar. El estado de los pacientes mejoraba día a día. He estado trabajando arduamente en un barco durante los últimos meses. Los médicos me extrajeron varios recipientes de sangre, pero no tuvo ningún efecto. Dice que estuvo en un barco durante meses. ¿Acaso sus dientes están flojos? Sí, y también sangran mis encías. ¿Cuándo fue la última vez que comió frutas? ¿Frutas? Comencemos con limones y limas. Hablaré con los monjes. Debe comerlos sin importar cuánto los rechace. Me levanté mientras hablaba. Tal vez porque dormí tarde 2 noches seguidas, mi cuerpo se sentía pesado como plomo. Nunca pensé que estaría haciendo de médico así. Por suerte, cosas como el escorbuto son fáciles de tratar. Su Alteza, aquí está. Lo he estado buscando por todas partes. Al girar la cabeza, vi el rostro de Garnier. ¿Ha ocurrido algo mientras tanto? Creo que debería decir que sí. Lady Sibila ha venido a buscarlo. ¿Quién? Mi madre ha venido aquí. Me lavé la cara rápidamente en una palangana y me dirigí al salón central. Creo que entiendo la razón. Como no he regresado al palacio en días y he estado encerrado aquí, debe ser por eso. Miré el salón. Con la propagación del método de rehidratación oral, los pacientes con vómitos y diarrea habían disminuido considerablemente. En realidad, la solución de rehidratación oral no trata directamente la enfermedad. La rehidratación oral solo cumple la función de reponer los fluidos perdidos. Pero eso era suficiente para prevenir la deshidratación. En ese momento escuché una voz familiar. Mi madre, Sibila. Aquí estás, Balduino. Sigue teniendo un aspecto hermoso. Sería mucho mejor si no tuviera esa mirada penetrante. Quedarte fuera del palacio durante días sin decir nada. ¿En qué estabas pensando? Ella suspiró con una expresión de alivio. La próxima vez, antes de hacer algo así, al menos avísame. Para que no me preocupe. Lo tendré en cuenta, madre. No pude evitar sonreír. Al menos hay una persona en este mundo que se preocupa por mí. Pensar en eso me hizo sentir tranquilo. Es que había muchas cosas que podía ayudar aquí. Balduino, que te hayas ofrecido voluntariamente para trabajar en un lugar como este. ¿Realmente? Dejó la frase a medias. Podía anticipar lo que diría a continuación. Probablemente iba a decir que no era propio de mí. Considerando que solía ser un chiquillo obsesionado con la cetrería, ahora estaba trabajando voluntariamente en un hospital. Desde tu caída del caballo, parece que de repente te has vuelto adulto. Todo muchacho se convierte en hombre algún día, Sibila. Es completamente natural. Un hombre de cabello castaño se acercó. Cota de malla por todo el cuerpo y capa roja. Rostro como esculpido y bigote. Aunque era la primera vez que lo veía, supe inmediatamente quién era. Gumi de Lusignan. El segundo esposo de Sibila y mi padrastro. Y el hombre que más tarde se convertiría en rey del reino de Jerusalén. Considerando que has estado metido en un refugio, me alegra ver que te ves saludable, Balduino. Sonrió y me dio unas palmadas en el hombro. Lo miré. Fue el responsable de la gran derrota de los cruzados en la batalla de Atin. Una batalla donde un gran ejército de 20.000 hombres fue aniquilado ridículamente debido a una expedición imprudente y una marcha forzada por el desierto. Arruinar un país entero con una sola batalla es un talento en sí mismo. Escuché que has estado recibiendo entrenamiento de esgrima de la orden hospitalaria. ¿Planeas unirte a ellos? Hasta ahí, güey. De acuerdo, de acuerdo. Vaya, ni siquiera puedo hacer una broma. Levantó ambas manos en señal de rendición. Se sentía una sutil tensión entre ellos. Creía que se amaban. Fue la propia Sibila quien eligió a Gui como esposo a pesar de la oposición. Más tarde, incluso le entregaría el trono de Jerusalén. Pero ahora esa reacción. Lady Sibila, el gran maestre desea expresarle su gratitud personalmente. Está bien, iré ahora. Esperen aquí los dos un momento. Sibila entró al interior del salón, dejándonos solos a Gui y a mí. He oído que quieres ir personalmente a Eilat. Sería mejor que lo reconsideraras. Por mucho que hayas madurado, sigues siendo joven. Dijo Gui.
Y fuera de Jerusalén es demasiado peligroso para que los niños anden jugando. ¿Desviar tropas de Jerusalén para tu capricho? Ya veo. Gracias por el consejo. Respondí sonriendo. Realmente está esforzándose por intimidarme. Pero yo conozco uno de tus secretos. Y uno muy grande. Sonreí y me acerqué a él. También sería bueno que usted reconsiderara el desvío de fondos del Tesoro Real. ¿Qué? Su entrecejo se frunció. Y luego, asombro. Podía sentir claramente su confusión. ¿Es esto gracias a mi intuición? ¿Qué estás? Ya me sé tus secretos de memoria. Gumi de Lusignan. Expulsado por Ricardo I después de causar problemas en Aquitania. Luego vino al reino de Jerusalén y tuvo la suerte de casarse con Sibila. Para ahora, debe estar saqueando el tesoro real para sobornar a nobles y señores. En el juego, también podía descubrir esa información para atacar a Gui. Sabe muy bien a qué me refiero, ¿verdad? No esperaba que un chico de 13 años lo supiera, ¿verdad? No digas tonterías y compórtate. Si este tipo se opone públicamente a la reconstrucción de Eilat, las cosas se complicarían. Confío en que me ayudará, siendo mi padrastro. Gumi resopló furiosamente y murmuró. Casualmente, el señor cerca de Eilat es Reinaldo. Es un amigo cercano mío, así que estará encantado de ayudarte. Te enviaré una carta antes de que partas. Gracias. Respondí brevemente. Reinaldo, Parece que intenta atacarme con ese tipo. No importa de todos modos. De todas formas, también voy a detenerlo a él. En ese momento, Sibila regresó. Todos aquí solo hablan de ti, Balduino. No sé exactamente qué es esa solución, pero has hecho un trabajo excelente. Sonrió amablemente. Ahora regresemos juntos al palacio. Su Majestad te busca. Entendido, madre. Respondí también con una sonrisa. El efecto de granuja maleducado parece haber disminuido bastante. No fue intencional, pero las cosas salieron bien. Cuando nos dirigíamos hacia la salida del salón, monjes y caballeros se acercaron. Todos me despidieron con amplias sonrisas. Muchas gracias por su arduo trabajo estos días, Su Alteza. Esperaremos su regreso. Levanté la mano hacia ellos. Esto es un poco incómodo. Por favor, comuniquen lo que les he dicho a otros hospitales y sucursales. Por supuesto. ¿Los otros monjes ya? Bien, creo que he hecho todo lo que podía. Si se me ocurre algo más, se los haré saber entonces. Mientras recorríamos las calles con escolta, pude ver nuevamente el Palacio Real de Jerusalén. Sibila se acercó a mi lado y susurró. Balduino, si has cambiado de opinión, ¿podría hablar ahora mismo sobre el asunto de Eilat? Está bien, madre. Yo mismo se lo pedí a su majestad. Después de decir eso, miré de reojo a Gumi que estaba a mi lado. Todavía me miraba con desaprobación. Entonces hablaré con el tesorero Luyo para que saque algo de fondos. Necesitarás dinero para muchas cosas cuando vayas a Eilat. Gracias. Ah, y Sibila probablemente aún no sabe que su esposo está desviando dinero. Miré a Sibila con una sonrisa en mi rostro. Tengo algo que decirle, madre. Gumi definitivamente intentará convertirse en rey o hacer de mí un títere. Tengo que evitarlo de antemano. Capítulo 7. Un mes después, llegó una carta informando que los venecianos habían completado sus preparativos. La partida hacia Eilat. Finalmente había llegado el día. Me paré en la puerta de la ciudad llamada Puerta de Sion y miré hacia adelante. Una enorme muralla. Y camellos y personas alineados a lo largo de la pared. Parece una escena de película. ¿Se supone que debo comandar a toda esta gente? Aunque los caballeros y comerciantes se encargarían de los asuntos prácticos, yo era el responsable oficial. Esto sería muy diferente a ser un cadete comandante de compañía en la academia militar. Un representante real y responsable principal de 13 años. Hasta yo pienso que suena muy confiable. Su Alteza, han llegado los venecianos. Garnier se acercó a caballo. Detrás de él se veían otros caballeros. Orden hospitalaria, caballeros templarios, e incluso caballeros reales. Alrededor de 40 en total. Todos llevaban armadura media y lanzas.
Parece bastante numeroso para una escolta. Supongo que Balduino IV se preocupó mucho por esto. Marco dice que desea verlo antes de partir. No sé por qué razón. Entiendo, lo sabremos cuando llegue. Suspiré sin darme cuenta. ¿Todavía tendrá algo que reclamar? Incluso después de la negociación, Marco siguió intentando reducir el precio. Por supuesto, fue un intento inútil conmigo, que conocía sus verdaderas intenciones. Ah, casi lo olvido. Hay alguien que quiero presentarle antes de partir. Ay. Garnier hizo un gesto y un muchacho se adelantó. Piel ligeramente oscura y cabello corto. Un rostro que me parecía familiar. Ah, en el salón de la orden hospitalaria. Era el muchacho que cuidaba a los otros enfermos. Al escucharme, el muchacho se sonrojó. Cometí una gran falta de respeto entonces, Su Alteza. Ni siquiera sabía quién era usted. No hay necesidad de preocuparte por eso. Dije sonriendo. No es como si llevara escrito realeza en la frente. ¿Será esta una mentalidad demasiado del siglo XXI? Tal vez debería reprenderlo para parecer más apropiado. Pero un niño de 13 años enfadado solo resultaría gracioso. Mejor lo dejo pasar naturalmente. Ahí será su escudero durante este viaje. ¿Mi escudero? Pregunté mientras miraba al muchacho. Tiene sentido, no podría llevar doncellas. ¿Será un turcopolo? Turcopolo, auxiliares de origen turco que servían a los cruzados o al imperio bizantino. Cuando lo miré fijamente, el muchacho hizo apresuradamente la señal de la cruz. Creo en Cristo, noble y bondadoso Señor. También aprendí algo de lectura y escritura en la orden. Aunque todavía hay mucho que no sé, aún así, me parece demasiado joven. Le dije a Garnier. Aunque mi cuerpo tiene 13 años, mi contenido es de veintitantos. El muchacho frente a mí parecía tener como máximo 13 o 14 años. Es un chico con excelente habilidad con el arco para su edad. Puede acertar a un conejo incluso cuando huye a su madriguera. Puedo garantizar su habilidad. Ante las palabras de Garnier, el muchacho asintió repetidamente. Con expresión entusiasta, dijo. También puedo ayudarle a ponerse la armadura. He ayudado a otros todos los días, noble y bondadoso señor. Está bien, cuento contigo. ¿Tu nombre es? Ay, noble y bondadoso. Empecemos por eliminar esa forma de dirigirte a mí. Especialmente la parte de bondadoso. Dije sonriendo. Me da vergüenza solo de escucharlo. En cualquier caso, no hay necesidad de llamarme con tantas palabras. Pero, ¿cómo podría yo, siendo tan humilde, atreverme a? También sería mejor eliminarlo de humilde. Cuando hables conmigo, elimina todos los adjetivos. Entendido, noble, no, príncipe Balduino. Volví a reírme. En ese momento, un hombre se acercó guiando una manada de caballos. Era Marco, el comerciante veneciano. Le saludé con la mano primero. Son caballos magníficos, señor Marco. ¿Piensa venderlos en Lilac? Como era de esperar, Su Alteza tiene buen ojo para los caballos. Lamentablemente, son demasiados para llevarlos todos hasta Eilat. Marco negó con la cabeza, sonriendo. Primero, quisiera expresar mi gratitud por acompañarnos en este viaje. Dijo Marco golpeándose su abultado vientre. El caballo que lo llevaba sacó la lengua y jadeaba. ¿No sería eso maltrato animal? Así que nosotros, los venecianos, hemos decidido ofrecerle un humilde regalo. Ya que rechazó el halcón de caza la última vez, esperamos que acepte este regalo. Palabras que fluían como un río. Digno del pasivo de un comerciante veneciano. Señaló los caballos detrás de él. Cada uno es de raza de alta calidad. Elija el que desee. No aceptaré ni una moneda. Sea cual sea el que elija. Cuando lo pone así, no puedo rechazarlo. No hay razón para rechazar un caballo gratis. El halcón no tenía mucha utilidad excepto para la caza, pero un caballo era diferente. Incluso en el juego, los caballos tenían sus propias estadísticas. En batalla, la diferencia entre caballos a menudo decidía el resultado. Con un caballo de máximo rendimiento, incluso en un campo de batalla perdido, se podía retirar sin una sola herida. Miré uno por uno los caballos. Blancos, marrones, negros. Cuerpos grandes, medianos o pequeños.
Viéndolos así, no sabía cuál elegir. Para empezar, si me piden elegir un caballo de repente, debería preguntarle a Garnier. Él estaba hablando con otros caballeros en la parte delantera de la formación. Quizás debería confiar en mi intuición. Me acerqué a los caballos y cerré los ojos. No sentí nada de los caballos que estaban adelante. No son desagradables, pero tampoco me atraen. Probablemente pusieron los de menor calidad al frente. Los venecianos siendo venecianos. Incluso al dar un regalo, no quieren dar algo demasiado caro. Pasé de la mitad hacia el final del grupo. Cuando entreabrí los ojos, vi que Marco fruncía el ceño. Es como jugar a las cartas. Si tanto te duele, no deberías haber hecho esta oferta. Entonces sentí algo. Una sensación imposible de explicar. ¿Es este? Cuando abrí los ojos, un pelaje gris llenó mi vista. Un cuerpo grande con crines brillantes. Un cuerpo enorme que probablemente pesaba más de 500 kilogramos. Miré al caballo aturdido. Él también me miraba fijamente sin apartar la vista. Todos mis sentidos apuntaban a este caballo. Elegiré este. Excelente elección, Su Alteza. Marco se acercó con expresión sorprendida. Agitando las manos, dijo. Pero este es conocido por su mal carácter, me preocupa que pueda hacerle daño. No importa. Un poco de desafío no está mal, ¿verdad? Extendí mi mano hacia la cabeza del caballo. Un momento de tensión. Finalmente, como si diera su permiso, el caballo acercó su cabeza. Parece más dócil de lo que pensaba. Incluso traerlo hasta aquí fue difícil, murmuró Marco. Cuando le acaricié la cabeza, el caballo relinchó suavemente y me lamió la cara con su lengua. ¿Mal carácter? Parece todo lo contrario. Es un caballo que realmente se ve fuerte. Tiene patas robustas. Parece que podría llevar hasta 3 personas sin problemas. Ai miró al caballo con ojos de admiración. Al lado del pequeño Ai, el caballo parecía aún más grande. ¿Qué nombre le pondrá, Su Alteza? Un nombre. Tengo que pensar en eso también. ¿Un nombre de caballo apropiado para un cruzado? Se me ocurrió uno. Deus Vult. Pero si lo llamara Deus, Dios, probablemente sería considerado una blasfemia. Creo que Vult sería apropiado. Vult. Un nombre inusual. Ay inclinó la cabeza. Entonces lo llevaré ahora y le pondré la silla de montar. Sí, te lo encargo. Le entregué las riendas. Cuando Ai tiró de ellas, Bult echó la cabeza hacia atrás bruscamente. ¡Wow! Espera. Ante el repentino movimiento, Ai cayó con un golpe seco. Eso debe doler. Por las buenas. Ai gritó con la cara completamente roja mientras se levantaba. No pude contener la risa al ver la escena. Miré de nuevo a Marco y pregunté. ¿Los venecianos han completado todos los preparativos para la partida? Sí, solo necesitamos cargar esas cosas en los camellos. Señaló hacia los camellos y caballos detrás. Grandes piezas de madera que estaban cargando en los camellos. Eran piezas de barcos desmantelados uno por uno. Creo que dijeron que los volverían a ensamblar cuando llegáramos al puerto de Eilat. Es impresionante llevar todo eso hasta el sur. Típico de Venecia, con todo su dinero. Restaurar el puerto sería rápido, pero construir barcos llevaría tiempo. Además, dentro de Levante escaseaba la madera para construir embarcaciones. Por eso se tomaban tantas molestias para llevarlos. Debe haber costado una enorme cantidad de dinero. Pero si podemos transportar peregrinos saracenos y especias desde Eilat, podremos obtener beneficios de alguna manera. Por supuesto, si pudieran reducir un poco más los tributos que debemos pagar, más rápido. Dejé que las quejas de Marco me entraran por un oído y me salieran por el otro. A lo lejos, fuera de la puerta de la ciudad, vi el paisaje. Colinas y montañas de un suave color tierra. Pastores cuidando ovejas. Al ver ese paisaje, una extraña emoción recorrió mi cuerpo. Las colinas de Galilea por donde Jesús caminó con sus discípulos. Y hasta el monte del templo, donde se dice que el profeta del Islam, Mahoma, ascendió por una escalera. Si Dios realmente existe, tendría que preguntarle por qué me arrojó a este mundo. No, debería preparar una lista de preguntas desde ahora.
En ese momento, se escuchó un murmullo desde la puerta de la ciudad. Sibila y otros nobles comenzaron a aparecer uno por uno. Decenas de caballeros y nobles acercándose a caballo era un espectáculo magnífico. ¿Vendrían a despedirnos? Mientras los observaba, me di cuenta de algo. Gumi no está. Probablemente esté asustado después de escuchar mi advertencia. Y como también le di una pista a Sibila, seguramente tuvieron una pelea. Al menos puedo atraer a Sibila, mi madre, a mi lado. ¿Será que ya he hecho bastante? Sacudí la cabeza para despejar mis pensamientos. Partir hacia Eilat era solo el comienzo de todo. Solo el primer paso. Todavía queda mucho por hacer. Capítulo 8. El viaje hacia Eilat no fue fácil. Los alrededores de Jerusalén eran tierras áridas, y la región sur no era diferente. Avanzamos hacia el sur con el Mar Muerto a nuestra izquierda y cordilleras a nuestra derecha. Ya había pasado una semana desde que dejamos Jerusalén. Durante ese tiempo, Bult y yo nos habíamos vuelto bastante cercanos. Así, muy bien. Muy bien. Bult mordió la manzana ávidamente. Acaricié su suave crin. Nunca pensé que montar a caballo pudiera ser tan agradable. ¿Es por esto que tantos guerreros amaban a sus caballos? Bult también sacudió repetidamente su cabeza como si estuviera contento. En ese momento, escuché a alguien llamándome. Su Alteza. Príncipe Balduino. Al girar la cabeza, vi a Ai. Un recipiente en sus manos. A simple vista parecía mi desayuno. Ai me entregó el recipiente, jadeando. Así que estaba aquí otra vez hoy. Le he traído comida, debería comer algo. Pan seco y galletas. Y carne conservada en sal. ¿La misma dieta por una semana? Los primeros días estuvo bien, pero ya estoy empezando a cansarme. Déjalo ahí por ahora. Lo comeré más tarde. El señor Garnier me ordenó personalmente. Ai negó con la cabeza. Me dijo que no me fuera hasta que vaciaras este recipiente. Pensé que eras mi escudero, no el de Garnier. Simplemente no tengo apetito ahora. Tomé un poco de pan y carne y los metí en mi boca. Está bien, está bien. Comeré un poco. Bult no era el único con quien me había familiarizado durante este tiempo. Ai también me trataba con mucha más naturalidad que al principio. Aunque todavía es demasiado formal. Bueno, mejorará con el tiempo. Ai extendió un montón de heno a Bult. Vamos, Bult, tú también debes comer. Pero el heno parece un poco extraño. ¿Lo remojó en agua? ¿Por qué mojaste el heno con agua? Este fastidioso no come el heno si se lo doy seco. Ai frunció el ceño mirando a Bult. La mirada de un padre observando a un niño quisquilloso. Mira, esta vez lo he remojado en agua. ¿Ahora está bien? Bult giró bruscamente la cabeza hacia un lado, como negándose. Esto es el colmo. Me reí nuevamente al ver la escena. Parece que esos dos necesitarán más tiempo para llevarse bien. Giré la cabeza. El paisaje de dunas de arena y camellos al que ya me había acostumbrado. Y la fila de carros. La cantidad de carros había aumentado desde el inicio, a medida que nos deteníamos en pueblos y fortalezas. Definitivamente hay muchas fortalezas. Aunque los cruzados podrían estar en desventaja en cuanto a personal, tenían abrumadoramente más fortalezas que las fuerzas islámicas. Una estrategia defensiva que compensaba la falta de tropas con fortalezas. Me gustaría visitar el famoso Crac des Chevaliers. Supongo que no tendré el lujo de ir de turismo. Sacudí la cabeza. Ahora tenía que hacer principalmente dos cosas. La primera, reconstruir Eilat para asegurar fondos para la corona y para mí. Con dinero, tendría más opciones disponibles. La segunda, evitar que el señor Reinaldo rompiera el acuerdo de tregua. Esto también solo sería posible si yo estaba en Eilat. Y después tendré que resolver el problema bizantino. Tendré que pensar en eso con más calma. Mientras metía comida en mi boca, Garnier se acercó a caballo. Su capa ondeaba con el viento arenoso. Me alegra ver que al menos hoy está comiendo adecuadamente. Es que Ai dijo que no se iría hasta que vaciara el plato. Dije sonriendo. Ai todavía estaba en una batalla de voluntades con Bult. Al ver esto, Garnier también se rió como yo.
Aunque no lo haya experimentado personalmente, Su Alteza. Garnier bajó de su caballo. Nada es más importante durante un viaje que llenar el estómago. Si estalla una batalla, no habrá oportunidad de comer con tranquilidad. Lo mismo ocurre con el agua. Al menos he estado bebiendo agua constantemente. Dije. No hace falta explicar la importancia del agua en el desierto. La batalla de Atin. La peor derrota de los cruzados también fue un desastre que ocurrió tras una marcha imprudente por el desierto. Afortunadamente, gracias a la meticulosa preparación de los venecianos, este viaje no había tenido grandes problemas. ¿Cómo es el camino que queda por delante? En unos 3 o 4 días más deberíamos llegar a Eilat. Ya hemos contactado con las fortalezas de la orden cercanas y trasladado alimentos y suministros de antemano. Garnier hizo un gesto hacia atrás. También hay algunos pueblos en el camino, así que no nos quedaremos sin provisiones. De hecho, aparte de eso, hay un problema que debo informarle. Dudó por un momento. Desde hace unos días, un grupo de personas nos ha estado siguiendo. Al principio pensé que era una caravana comercial que pasaba cerca. Señaló hacia atrás. Lo seguí subiendo a una pequeña colina. Había que tener cuidado al caminar ya que la zona era arenosa. Con cada paso, sentía la arena áspera bajo mis pies. A lo lejos se veían puntos densamente agrupados. Parecían ser fácilmente más de cientos. Nos siguen manteniendo una distancia constante. Envié a algunos exploradores y dijeron que la mayoría son civiles desarmados, y además judíos. Tendré que verificarlo personalmente. Dije. Judíos desarmados. Primero tendré que averiguar por qué nos siguen. Ve con otros caballeros y tráeme a su líder. Mientras tanto, detendremos la marcha. Entendido, Su Alteza. Cuando Garnier hizo una señal a sus compañeros caballeros, se formó inmediatamente una columna. Un movimiento coordinado digno de la reputación de la orden. Me sigue sorprendiendo cada vez que lo veo. ¿Cuántos años de entrenamiento se necesitan para lograr ese trabajo en equipo? Regresaron apenas unos minutos después. Había una persona más que cuando partieron. Un anciano sentado detrás de Garnier. Vi una barba blanca y un abrigo largo. No parecía un comerciante. ¿Peregrinos perdidos? El anciano bajó con la ayuda de Garnier y se inclinó laboriosamente ante mí, casi como en una reverencia. Este humilde servidor se presenta ante el sublime y noble representante del reino de Jerusalén. Ahora son sublime y noble. Noble, bondadoso, sublime. A este paso, me pregunto qué vendrá después. El anciano continuó hablando. Soy Emanuel, hijo de Aram. Que la paz esté en el camino ante el noble señor. Es un placer conocerle, Emanuel, hijo de Aram. Que la paz también esté en su camino. Me acerqué a él. ¿Cuál era la forma de saludo judía? Era abrazar y besar. No me importaría abrazar, pero besar sería un poco. Afortunadamente, solo me dio un ligero abrazo. He oído que nos han estado siguiendo desde hace unos días. ¿Se han perdido en las montañas? ¿Perderme aquí? En absoluto. Agitó la mano. He oído que Su Alteza va a reconstruir Eilat con los comerciantes venecianos. Eso es correcto, pero no entiendo qué relación tiene eso con que nos sigan. Originalmente, Eilat era una ciudad donde vivían nuestras tribus judías. Así fue hasta hace 10 años, cuando Saladino llegó con el ejército egipcio y saqueó e incendió el puerto. Así que fue el ejército egipcio el que saqueó. Saladino fue quien devastó Eilat. En ese momento, apenas pudimos escapar de la ciudad con nuestras familias. Al escuchar la noticia de su reconstrucción, arreglamos nuestras pertenencias apresuradamente y seguimos a Su Alteza. Ya veo. Entiendo más o menos lo que quiere decir. Miré de reojo al grupo del otro lado. A medida que se acercaban, pude ver mejor sus rostros. Había muchos hombres fuertes, pero la mayoría eran mujeres, ancianos y niños. ¿Quieren regresar a su tierra natal al oír la noticia de la reconstrucción de la ciudad? En ese caso, en lugar de seguirnos, sería mejor que se unieran a nosotros. Justo cuando iba a hablar, se escuchó un grito. Una voz familiar. Estos mendigos. Era Marco. Vino corriendo, sacudiendo su prominente barriga. Su Alteza, esto es inaceptable.
Dígales inmediatamente que se alejen y mantengan la distancia. Marco señaló al anciano con el dedo. Estos quieren consumir nuestros alimentos. Pronto estarán suplicando que les demos algo de comer porque sus niños están hambrientos. Nosotros mismos hemos traído los alimentos que necesitamos. Dijo el anciano en tono enfadado. Lo juro por el honor de la ciudad santa y mi tribu, no tenemos intención de tomar sus pertenencias. Para empezar, ni siquiera tenemos la fuerza para hacerlo. Continuó mirándome. Su Alteza, lo único que deseamos es evitar los saqueos de los sarracenos. Hay muchas tribus beduinas en esta zona. Dije. Beduinos, las tribus del desierto. De hecho, trajimos tantas tropas precisamente para evitar sus ataques. Pasar por aquí sin una escolta adecuada sería prácticamente suicidio. Sabiendo esto, probablemente nos siguieron manteniendo cierta distancia. ¿Debería aceptarlos? La reconstrucción de Eilat. Si es para eso, no habría razón para rechazarlos. Aquí tendré que confiar en mi intuición. Miré fijamente al anciano. No sentí ninguna sensación de mal presagio o ansiedad. Tampoco hostilidad o mala voluntad. Tras una breve deliberación, tomé mi decisión. Si tienen suficientes alimentos y suministros, pueden unirse a nosotros. Pero Su Alteza. Para reconstruir una ciudad, necesitaremos gente. Sería difícil operar el puerto solo con venecianos, ¿no es así? Pregunté mirando a Marco. ¿No terminaríamos más rápido el trabajo de reconstrucción si tuviéramos mano de obra disponible? También necesitaremos personas para reparar las murallas derruidas. Marco guardó silencio con la cara enrojecida. Él también debe saber que tengo razón. Gracias, sublime y noble señor. Si necesita mano de obra para transportar cargas, estamos dispuestos a proporcionar a nuestros hombres fuertes en cualquier momento. Yo también le agradezco, Emmanuel hijo de Arán. Ahora vaya e informe al resto de su grupo. Partiremos tan pronto como terminen de organizarse. El anciano asintió y regresó con su grupo. En pocas horas, reanudamos nuestro viaje. Desiertos y praderas, colinas y cordilleras aparecieron nuevamente. Suspiré mientras me estiraba sobre Bult. Espero que no pase nada en el camino hasta Eilat. Pero mis esperanzas no duraron mucho. Al final de la tarde del día siguiente, nos encontramos con otro grupo de origen desconocido. Siluetas montadas en caballos marrones y camellos. En el momento en que los vi, se me erizó el pelo de todo el cuerpo. Como la sensación de retorcimiento en el estómago al encontrar una serpiente en la maleza. Parecen ser comerciantes sarracenos. Déjeme verificar. Señor Garnier, ordene a las tropas que se preparen para el combate. Dije mientras miraba las siluetas. Esta vez no hay necesidad de verificar. Son enemigos. El sol caía por debajo del horizonte, tiñendo la tierra de rojo. Los hombres en la colina miraban hacia abajo a su presa. Camellos, caballos, bienes y alimentos. Hacía años que no aparecía una presa tan tentadora. Y además, no eran musulmanes sino infieles francos. Están en alerta. ¿No es así? Con el sol poniéndose detrás, probablemente aún no hayan notado nuestra identidad. ¿Las otras tribus? Ya les he enviado mensajeros. Pronto se unirán con sus guerreros. ¿Deberíamos atacar primero? Bien, han recorrido un largo camino. Debemos cansarlos al máximo, como cuando capturamos caballos salvajes. Diré a los hombres que preparen las flechas. ¿Estás seguro de que era la bandera de Jerusalén? Sí, definitivamente era el emblema de la Casa Real. Si podemos capturar a un miembro de la realeza, podríamos obtener un buen rescate. Incluso si los francos no pagan, Saladino nos recompensará. El hombre al frente levantó su espada. La espada curva, como una media luna, brilló con un resplandor anaranjado. Todos, alcen sus espadas. Alá nos guía hacia la victoria. Gritó. Juro por Alá que repartiré equitativamente entre todos vosotros los bienes que tomemos después de derrotar a esos infieles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. No hay más Dios que Alá, y Muhammad es el mensajero de Alá. Los gritos de los guerreros resonaron por la colina. Capítulo 9. Todos prepárense para el ataque. Formen una línea defensiva. Línea defensiva. Los arqueros turcos montaron sus caballos y tensaron sus arcos.
Cuando los caballos movieron, una nube de polvo arenoso obstruyó la visión. Arena áspera que se sentía en la boca. Parece que tenía razón, Su Alteza. Garnier frunció el ceño mientras montaba su caballo. Acabo de ver el destello de unas espadas. ¿Cómo lo notó desde esta distancia? Sacudió la cabeza. Dejaré las explicaciones para después. Primero tengo que patear el trasero de esos subordinados tan lentos. Reunamos a los civiles en el centro. Será más fácil controlarlos así. Grité. Qué bueno que no preguntó más. Si le dijera que solo fue intuición, probablemente sospecharía. Miré hacia el cielo. El sol caía lentamente bajo el horizonte. Los enemigos estaban justo frente a nosotros, en lo alto de una colina. Entre 40 y 50. Tal vez incluso más. Aún no era necesario entrar en pánico. Tenemos superioridad numérica. 200 entre infantería y arqueros montados. Y además 30 caballeros con armaduras pesadas. Sacudí la cabeza. Lo visible podría no ser todo. En ese momento, las siluetas desaparecieron. ¿Significa que se fueron por el otro lado o están bajando la colina? Si son bandidos beduinos, podremos repelerlos fácilmente. Llevaré a mis hombres para ahuyentarlos. Dijo Garnier mientras se colocaba el casco. Su Alteza, encárguese del mando aquí. No podemos permitir que los civiles se dispersen presas del pánico. Entendido, le confío el ataque. No tenía sentido que yo los siguiera imprudentemente. Con mi nivel actual, solo estorbaría a los caballeros. Garnier golpeó su casco y gritó. Primero póngase la armadura, Su Alteza. Una flecha perdida puede atrapar a un pájaro en vuelo. Giró su caballo inmediatamente y partió al galope. Los otros caballeros se reunieron a su alrededor. Sí, primero debo ponerme la armadura. Al regresar a la tienda, Ai se acercó apresuradamente, como si hubiera estado esperando. Por aquí, Su Alteza. Jadeando, Ai sostenía un casco y una armadura. A su lado estaba el herrero, Gernal. ¿Ha venido a ayudar? Sí, este chiquillo todavía es inexperto. Vine a ayudar también. Primero, levante los brazos. Ambos se acercaron a mí. Cota de malla, capucha, grebas. Y un gran yelmo de batalla. Después de colocar una tela suave en la parte superior de mi cabeza y ponerme el casco, mi campo de visión se estrechó instantáneamente. Mi aliento chocaba contra la visera, convirtiéndose en húmeda frialdad. Me siento como si fuera Iron Man. Pero me siento reconfortado. Esta seguridad psicológica que proporciona la masa de hierro. Parecía que podría repeler fácilmente cualquier ataque. Con razón Napoleón hizo que su caballería usara armaduras consideradas inútiles. Completamente equipado con la armadura, me tambaleé hacia la salida de la tienda. Iré con usted, Su Alteza. Dijo Ai sosteniendo su arco. Solo llevaba un gorro de cuero en la cabeza. ¿Y tu casco? Todavía no tengo edad suficiente para recibir un casco. Entonces usa este. Le entregué el bacinete que acababa de usar. De todos modos yo no podía usarlo porque ahora llevaba el gran yelmo. ¿Acaso no es el casco que usó Su Majestad el Rey? ¿Cómo podría yo, tan humilde, usar algo así? Deja de hablar y úsalo. Le coloqué el bacinete. Es mejor que lo uses tú a que nadie lo use. ¿No crees? Los tres salimos de la tienda de mando. El sol apenas asomaba por el horizonte. Pensé que nos encontraríamos con bandidos durante el viaje, murmuró Ai. Y tenía que ocurrir justo cuando se pone el sol. ¿Esto ocurre con frecuencia? Hay muchas bandas de ladrones en esta zona que atacan a peregrinos y caravanas. Bueno, otras zonas son similares. Ai se encogió de hombros. Es el territorio de las tribus beduinas. Beduinos. En las últimas cruzadas, los arqueros montados beduinos eran extremadamente poderosos. Estos nómadas se convertían en bandidos para sobrevivir cuando había hambrunas o epidemias. Esto no va a ser fácil. En ese momento, se escucharon gritos de la gente. Giramos la cabeza al mismo tiempo. Varias flechas cayeron en el perímetro exterior del campamento. Enemigos montados en caballos y camellos disparaban flechas mientras se acercaban. Todavía están demasiado lejos para acertar. ¿Qué desperdicio de flechas?
Disparan para asustarnos. Dije. Las personas alrededor estaban muy tensas. Si entraban en pánico y huían, se convertiría en un caos. Vamos al frente. Ahí, lleva el estandarte real. Si algo aprendí durante mis días de cadete, es que un comandante siempre debe mostrarse sereno y digno. Al menos debe parecerlo externamente. Un rebaño de ovejas liderado por un león vence a una manada de leones liderada por una oveja. Monté a Bult y me dirigí al frente. Ahí me siguió justo a mi lado, sosteniendo el estandarte. No tengan miedo. El príncipe Balduino está con ustedes. Gernal gritó en voz alta, como si hubiera captado mi intención. Al mismo tiempo, todas las miradas se dirigieron hacia mí. El corazón latiendo frenéticamente. Adrenalina extendiéndose por todo el cuerpo. Probablemente mi cara estaba completamente roja. Es una suerte que no se vea gracias al casco. Todos mantengan la formación. Surtió efecto. La gente no vitoreó, pero el ambiente era menos tenso que antes. Los camellos y caballos se acercaron nuevamente, cambiando de dirección. En ese momento, nuestra caballería apareció. En el flanco del enemigo. El suelo tembló con el sonido de los caballos golpeando la tierra. Van a chocar. Alguien gritó. Garnier y los caballeros se acercaron rápidamente al enemigo. Pero el enemigo cambió inmediatamente de dirección. Una maniobra que sugería que no tenían intención de luchar. Una breve persecución en el desierto continuó. El enemigo se alejó gradualmente de la vista, aumentando la distancia. ¿Esto está bien? No sabía que los camellos podían ser tan rápidos. Las personas que presenciaron esto gritaron. El señor Garnier los ha ahuyentado. Fuera de aquí, sarracenos. Ahí también sonrió, quitándose el casco. Parece que se asustaron al ver nuestro número. No, volverán. Dije. No se retirarían tan fácilmente. Tenía el presentimiento de que esto era solo el principio. Suspiré. Parece que será una noche larga. Tendré que ordenar que refuercen la vigilancia nocturna. Cuando llegue el señor Garnier, envíenlo inmediatamente a mi tienda. ¿Por qué los malos presentimientos nunca se equivocan? El humo ha estado llegando toda la noche, manteniendo nerviosos a los caballos y soldados. Parece que han prendido fuego a los árboles de los alrededores. Así no podremos marchar adecuadamente. Me froté los ojos somnolientos. 3 personas en la tienda de mando. Yo, Garnier y Marco. Los beduinos habían estado espiando nuestro campamento toda la noche. Un reconocimiento que parecía comprobar nuestras defensas. Incluso cuando nos acercamos para enfrentarlos, solo disparaban flechas y huían. ¿Por qué no los persiguen y acaban con ellos de una vez? Marco, con expresión furiosa, preguntó a Garnier. He oído que un solo guerrero de la Orden puede enfrentarse a 100 bárbaros sarracenos. Parece que era una exageración. Ellos evitan meticulosamente el enfrentamiento directo. ¿Y quiere que los persigamos imprudentemente con armaduras? Garnier frunció el ceño. ¿Y si mientras tanto aparecen otros y atacan a la desprotegida formación principal? ¿Cree que podría regresar a tiempo con un caballo agotado? Cuando Garnier lo increpó, Marco retrocedió nervioso. Me satisface ver esto. Garnier volvió a mirarme. El verdadero problema es que su número aumenta gradualmente. Parece que otras tribus de la zona también se están uniendo al ataque. Podría ser obra de Saladino, Su Alteza. Marco armó un alboroto. Si es un ejército que Saladino emboscó previamente para atacarnos a usted y a nosotros, no creo que lo haya enviado Saladino. No tiene motivos para atacar primero ahora. Dije. No tenía razón para poner en peligro el acuerdo de paz en este momento. Además, él tenía una característica distintiva. Saladino respeta estrictamente los acuerdos. Incluso si son con infieles. Quienes nos atacan ahora son tribus beduinas. Estoy seguro de eso. Incluso cuando jugaba, hubo varios eventos como este. El objetivo de estos no era matarnos. El beneficio de matarnos no era tan grande. Más importante era robar bienes y capturar rehenes para obtener rescates. Según la ley islámica, no podían esclavizar a otros musulmanes, pero los infieles estaban permitidos.
Las tribus beduinas realizaban este tipo de ataques cada vez que escaseaban los alimentos. El hecho de que eviten el enfrentamiento directo con nosotros, la estrategia enemiga era simple. Hacer que nos agotemos y colapsemos primero. Cuando los civiles entrarán en pánico y la formación se desintegrara, entonces comenzarían el ataque en serio. Hasta entonces, por mucho que nuestros caballeros cargaran, solo tendrían que huir e ignorarlos. Si continúan repitiendo esto, al final seremos nosotros quienes caigamos. No podíamos marchar bajo este tipo de ataque. ¿Y qué tal esto? Usemos a los judíos como cebo. Marco dio una palmada. Escapamos mientras ellos están distraídos. Los saracenos no renunciarán a tantos esclavos potenciales. ¡Qué idea tan conveniente! No pude evitar reírme de lo absurdo. Es un pensamiento típico de un comerciante, pero... incluso cuando jugaba como tú, no llegaba a tanto. Entonces Garnier, con expresión pensativa, dijo. Si pudiéramos atraerlos lo suficientemente cerca, nuestros arqueros podrían someterlos de un solo golpe. Será difícil atraerlos en una llanura tan abierta. Dije. Los enemigos parecían saberlo, manteniendo rigurosamente la distancia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Debe haber alguna manera. ¿Una forma de engañarlos y atraerlos más cerca? Algo llamó mi atención. Los camellos fuera de la tienda. Y junto a ellos, grandes piezas de madera apiladas. En cuanto las vi, una idea cruzó mi mente. ¿Qué tal esto? Acumulamos todos los suministros, provisiones y alimentos en un lugar donde ellos puedan verlos, y luego fingimos retirarnos. Dije. Cuando vean a los caballeros huir, se sentirán seguros para venir a robar. Eso es absolutamente inaceptable. Marco gritó con voz enfurecida. ¿Tiene idea de cuántos materiales y suministros envió Venecia para la reconstrucción de Eilat? Por supuesto, no los abandonaremos realmente. Es solo una trampa. Dije. Ceder los bienes permitiría un paso seguro, pero como dice Marco, la pérdida sería demasiado grande. Cuando se acerquen a los suministros, los arqueros ocultos atacarán. Sería difícil ocultar a decenas de hombres, a menos que preparemos coberturas de antemano. No es necesario. Ya tenemos grandes coberturas apiladas justo ahí. Sonreí y señalé hacia afuera. Las grandes piezas de madera del barco desmantelado. Podríamos colocarlas contra una colina o montaña. Servirán para ocultar fácilmente a unos 100 hombres. Las piezas del barco. Podría funcionar. Las tribus beduinas suelen luchar por el botín. Murmuró Garnier. Si apilamos los suministros en lo profundo de un desfiladero, tendrán que entrar. Y cuando estén peleándose por el botín, bloqueamos la entrada. Un ataque sorpresa de flechas y caballería bloqueando la retirada. Parece un buen plan. El problema es encontrar el terreno adecuado. Si hablamos de un desfiladero, examiné el mapa. En el mapa antiguo, las características del terreno estaban indicadas vagamente. Habría sido útil tener un nativo que conociera bien la geografía local. Espera. Teníamos a alguien justo a nuestro lado. Llamé a Ai y le ordené que trajera al jefe judío, Emmanuel. Poco después, el anciano de rostro familiar entró en la tienda. El jefe judío Emmanuel, con quien había hablado hace días. Me alegra ver que está a salvo, sublime y noble príncipe. Sufrir tales dificultades por culpa de esos bárbaros bandidos. ¿Ha habido algún daño entre su tribu? Con la gracia de Dios, hasta ahora no, pero, todos los niños y mujeres están temblando de miedo. Suspiró. Esos beduinos nos atacaron varias veces cuando vivíamos en Eilat. Cada vez, muchas mujeres y niños fueron llevados como esclavos. Si nos ayuda ahora, tales cosas no volverán a ocurrir. Señalé el mapa. ¿Conoce algún desfiladero cercano? Sería mejor si fuera uno profundo. ¿Un desfiladero así? El anciano se rascó la cabeza y luego señaló con el dedo una parte del mapa. Es un lugar que llamamos el desfiladero de las estrellas. Es tan sinuoso que es difícil tanto entrar como salir. Habría que verificarlo, pero... dijo Garnier. Por ahora, suena bien. Enviaré un grupo de reconocimiento esta mañana. Entonces escucharemos el informe del grupo de reconocimiento por la tarde y elaboraremos un plan detallado. Suspiré aliviado.
Nunca pensé que tendría mi primera experiencia de combate real en un lugar así. Pero no podía huir por miedo. No puedo quedarme atascado en un lugar como este. Así que solo quedaba una opción. Luchar con todas nuestras fuerzas. Capítulo 10. Dice que abandonaron todas sus pertenencias y se fueron. ¿Es eso cierto? Kerboga miró el desfiladero frente a él. Se escuchaban los ecos de los gritos de guerreros, camellos y caballos. Sí, es verdad. Dicen que lo apilaron todo en el valle de Saacan. Las otras tribus ya han entrado en el desfiladero. Así que había una razón por la que acamparon allí ayer. Los francos no tenían otra opción. No podían luchar con ese rebaño de ovejas a su lado. Dijo su subordinado. Después de aguantar tanto, finalmente arrojaron el botín y huyeron. Supongo que esto es lo que pueden pagar como peaje. Es una lástima no haber capturado prisioneros. Murmuró Kerboga. Su tribu estaba hambrienta debido a la sequía continua. Las fortalezas francas cercanas no comerciaban con las tribus beduinas, y lo único que quedaba era este tipo de saqueo. ¿Dijiste que las otras tribus ya entraron al desfiladero? Sí, todos se apresuraron incluso antes de que terminara el informe de reconocimiento. Ante un camino estrecho, no hay hermanos ni amigos. No hay nada falso en ese viejo dicho. Kerboga chasqueó la lengua. Al levantar la mano, guerreros montados en caballos y camellos lo siguieron. Todos mostraban expresiones de gran excitación. Una gran cacería que se realizaba después de años. Y además alimentos y suministros para llevar a sus familias. Si no se apresuraban, no obtendrían nada. Pronto será la hora de la oración. Apresurémonos antes de que sea tarde. Vamos. Entraron en el desfiladero. Desde dentro se escuchaban los vítores de guerreros de otras tribus. Junto a grandes tablones de madera, alimentos y objetos valiosos se apilaban como montañas. Un botín suficiente para alimentar fácilmente a las tribus beduinas de la zona durante un año. ¿Qué son esos tablones de madera? Parece que los francos transportaban un barco cortado en pedazos. Algunos guerreros excitados bailaban y gritaban frente al montón de tablones. Tal vez planeaban invadir la ciudad santa de la Meca. Si Saladino se entera de esto, nos dará una generosa recompensa. Kerboga murmuró mientras miraba alrededor. Algo no le gustaba. ¿Estás seguro de que todos los francos se retiraron? El aire se siente extraño. Kerboga miró fijamente hacia adelante. Un presentimiento de que algo iba a estallar. Parece que solo fue mi imaginación. En ese momento, los guerreros que bailaban frente a los tablones de madera comenzaron a caer uno tras otro. Largos trozos de madera clavados en sus cuellos y extremidades. El sonido cortante del viento. Flechas. Cúbranse. Es una emboscada. Los francos están escondidos detrás de los tablones. No retrocedan. Tomen sus arcos. En ese instante, piedras comenzaron a caer desde arriba. Cuando los caballos asustados se encabritaron, los guerreros cayeron uno tras otro al suelo. Kerboga agachó la cabeza. Flechas volando desde el frente. Piedras cayendo desde arriba. La situación era clara. Habían caído en una trampa. No contraataquen, den la vuelta. Salgan rápido del desfiladero. Giró la cabeza y se sobresaltó. Caballeros francos con armadura bloqueaban la entrada. Kerboga y sus hombres miraron fijamente al enemigo que apareció repentinamente. Un momento de silencio fluyó en ese instante. Capitán. Son pocos. Todos, carguen. Rompan el cerco. Kerboga desenvainó su espada. No quedaba otra opción. Si era una trampa, tenían que escapar, aunque tuvieran que cortarse las piernas. No se queden quietos, disparen sus arcos también. Idiotas. Están escapando. Deténganlos. No podemos permitir que ni una sola rata escape del desfiladero. Garniers mordió fuertemente el labio. Hasta hace poco, todo había ido según el plan. Los bandidos beduinos perdieron la razón al ver el botín apilado frente a ellos. Incluso se había generado un caos mientras luchaban entre sí por ser los primeros en reclamar el botín. Y entonces comenzó la emboscada. Los arqueros atacaban desde dentro, mientras los hombres judíos arrojaban piedras desde lo alto del desfiladero.
Los guerreros beduinos, sumidos en el caos, se pisoteaban unos a otros en su confusión. La victoria sería para el reino de Jerusalén. Pero el número de enemigos era mucho mayor de lo esperado. Deténganlos. Ya sea arrojando lanzas o bloqueando con sus cuerpos, no dejen que escapen. Señor Garnier. Detrás. Garnier giró su espada y cortó a un enemigo que se acercaba. Sangre roja empapó su armadura. Derribó a varios jinetes enemigos más en las cercanías. Pero escapaban más de los que podía abatir. Como peces a través de una red suelta, los enemigos rompían el cerco y huían. Bastantes enemigos han escapado del desfiladero. Ve inmediatamente con su Alteza. Dile que venga aquí antes de encontrarse con ellos. Entendido. Impidan que se acerquen al príncipe. El grito de Garnier resonó por todo el desfiladero. La batalla continuó mientras la sangre empapaba la arena. Se dieron cuenta demasiado rápido. Me levanté desde el acantilado. Un estruendo sacudió la tierra. Gritos de dolor de hombres y bestias. El sonido del viento cortado por las flechas. Seguido por el sonido metálico de lanzas y espadas chocando. No puedo ni imaginar el caos que hay abajo. Parece que hemos ganado, Su Alteza. Ya hemos ganado la batalla. Pero lo importante es lo que viene después. Le dije a Ai mientras lo miraba. El plan original era rodear a los enemigos por un lado y forzar su rendición. Pero el número de enemigos era mucho mayor de lo esperado. Ya más de decenas de jinetes enemigos habían roto el cerco y escapado. Tal vez era demasiado esperar un cerco completo con nuestro número. Uno de los caballeros de la guardia se acercó. Su Alteza, creo que sería mejor que nos uniéramos a los demás. Si por casualidad los que escaparon del desfiladero vienen hacia aquí. Espera. Extendí la mano. Algo llamó mi atención. Algunos de los jinetes saracenos que habían escapado del desfiladero corrían hacia nuestra formación principal. Hay enemigos dirigiéndose hacia nuestra formación principal. Sin darme cuenta, fruncí el ceño. Ahora en la formación principal solo había personal no combatiente, como comerciantes, mujeres y niños. Estaban prácticamente indefensos. ¿Qué pasaría si los enemigos llegaran así a la formación principal? Gente gritando. Sangre y saqueo. Extremidades cortadas. Me puse el casco. Solo nosotros estábamos entre ellos y los bandidos. Tendremos que interceptarlos. Pero el señor Garnier ordenó que bajo ninguna circunstancia. Quien da las órdenes ahora soy yo, no el señor Garnier que está en ese desfiladero. Dije mirando al caballero. No había tiempo para ser tratado como un niño. Entonces iremos nosotros a detenerlos. Su Alteza, quédese aquí. No, yo también iré. Solo había 6 caballeros aquí. Para ahuyentar al enemigo, necesitaríamos cada jinete disponible. No te preocupes. No tengo intención de arriesgarme demasiado. Después de todo, soy solo un niño de 13 años. Solo montaré y cabalgaré. No podía quedarme sentado aquí mientras enviaba a los otros caballeros. Más bien, eso sería más peligroso. Monté a Gult. Cuando puse los pies en los estribos, él frotó sus patas delanteras en la arena, como si hubiera estado esperando. Ai también montó un caballo a mi lado. Ai, tú puedes quedarte. Iré con usted. Si el señor Garnier se entera de que lo dejé ir solo, me matará. Aunque cabalgaremos detrás, por si acaso. Ai me entregó una lanza. Una asta negra con punta de hierro. Cuando use la lanza, nunca la agite. Debe mantenerla firmemente agarrada para dar un impacto adecuado. Tomé la lanza. Es más pesada de lo que pensaba. Si no aplicaba fuerza, se inclinaba ligeramente hacia abajo. Pero una carga de caballería. Nunca pensé que haría algo así en mi vida. Su Alteza cabalgará con nosotros. Carguen. Carguen. Los caballos saltaron hacia adelante al unísono. Mi cuerpo se echó hacia atrás momentáneamente debido a la aceleración. Apenas logré enderezarme y mirar hacia adelante. Afortunadamente, no había muchos enemigos dirigiéndose hacia la formación principal. Entre 30 y 40. Más que atacar a propósito, parecían estar huyendo desesperadamente. La arena llevada por el viento entró en mi casco.
Ignoré deliberadamente la sensación áspera en mi boca. Todos, levanten sus lanzas. Levanten sus lanzas. En ese momento, los enemigos nos vieron. Pude escuchar vagamente sus gritos en árabe. Aún no han cambiado de dirección. Impidan que se acerquen a la formación principal. Nos extendimos en una línea horizontal. Agité ligeramente los pies y Bull disminuyó un poco la velocidad, retrocediendo naturalmente. Mantengan la formación. Están disparando flechas. Escudos. Varias flechas cayeron alrededor, haciendo un sonido sordo. Levanté el escudo casi inconscientemente. Mis brazos temblaban al no poder soportar el peso. A este paso, podría colapsar por el esfuerzo en lugar de por las flechas. A través de mi estrecho campo de visión, solo podía ver la polvareda arenosa. Por favor, no me alcancen, por favor, no me alcancen. Carguen. No se detengan. Al continuar la carga sin detenernos, finalmente los enemigos cambiaron de dirección. Como perros pastores guiando ovejas, alejamos a los enemigos de nuestra formación principal. ¿Lo logramos? Justo cuando suspiraba de alivio, algo contundente golpeó mi cara. Mi cuerpo se dobló hacia atrás, tocando la silla. Un dolor intenso en la espalda como nunca había experimentado. Por un momento, mi mente se nubló antes de volver a la normalidad. Bien, ¿qué ha pasado? Mis pies todavía están sujetos a los estribos. Mi cuerpo parece colgar al lado de la silla. Con cada pisada de Gulp, mi cuerpo se balanceaba. Pero aún no he soltado la lanza. Su Alteza ha sido alcanzado por una flecha. Detengan la carga. Sentí que Bult se detenía. Alguien corrió hacia mí, jadeando. Su Alteza. Su Alteza. Está bien. Era Ai. Saltó de su caballo, agarró mi cuerpo y lo sacudió. Sí, aún estoy vivo. ¿Dónde le alcanzaron? Me escucha. Mis tímpanos van a explotar primero. Dije sonriendo. Primero suéltame los estribos, Ai. Ai soltó cuidadosamente los estribos. Al mismo tiempo, mi cuerpo cayó. Gracias a que caí sobre la arena, el impacto no fue grande. Le ayudaré a levantarse. Está bien, puedo levantarme solo. Me levanté lentamente. Parece que no tengo nada roto. Mi mandíbula dolía como si hubiera recibido un golpe. Incluso sentía el sabor metálico de la sangre en mi boca. Perfecto, simplemente perfecto. Al mirar a lo lejos, pude ver a los jinetes enemigos desapareciendo. ¿Está realmente bien? ¿Y qué harías si te dijera que no? Sonreí mientras me quitaba el casco. La parte de la barbilla estaba ligeramente abollada. ¿Una flecha habría golpeado la barbilla y rebotado? Gracias al gran yelmo, he salvado mi vida. Me alegra mucho que esté a salvo. Si le hubiera pasado algo. Ay, ¿tú estás bien? Excepto por casi perder mi corazón del susto, estoy bien. Ai me miró y sonrió ampliamente. Nos miramos y estallamos en risas. Los otros caballeros también empezaron a reunirse a nuestro alrededor. Podía sentir la armadura calentándose gradualmente con la arena. Mirando al sol, murmuré para mis adentros. No volveré a hacer algo así nunca más. Fin del capítulo 10.